Buenas noches, microbiología y parasitología. Vamos a abordar el tutorial sobre hongos patógenos de importancia clínica. Vamos a comenzar diciendo que son menos de 50 especies que le ocasionan más del 90% de las micosis humanas y otros animales. ¿Qué es micosis? Pues son las infecciones producidas por hongos. Y prácticamente cuál es la máxima incidencia, que son la candidiasis y la dermatofitosis causadas por hongos de la microbiota normal. Entonces esas son las principales incidencias que se tienen en el mundo de los hongos. La clasificación, esto sí es muy importante que ustedes lo conozcan, que se clasifican en superficiales, cutáneas, o sea, al nivel de micosis, subcutáneas, sistémicas o generalizadas y oportunistas. Muy importante ese enfoque, por favor. Y pues las micosis superficiales, que son las infecciones de las mucosas, piel y accesorios cutáneos, pelo y uñas producidas por diferentes especies de hongos. Recuérdense del cabello de la modelo que les presento. Y pues vamos a comenzar con la pitriasis versicolor, que la pitriasis versicolor pues es producida por levaduras lipofílicas que pueden presentar hifas cortas no ramificadas y células esféricas, que prácticamente estos son levaduras o hongos que pueden ser dimórficos, generalmente una levadura dimórfica. En este sentido, pues el género que lo produce son la Malassezia. Entonces, globosa y restricta. Este es la morfología macroscópica y la microscópica, pues la que nos interesa, que prácticamente son levaduras dimórficas porque también poseen pseudohifas. La tiña negra, que es producida por la Orteae o Exophiala guernecki. Como solo es una, pues está fácil de identificarla. Orteaea guernecki. Entonces, hongo de matiáceo, hifas ramificadas, tabicadas y levaduras en gemación con pares melanizadas, es dimórfico también. Aquí está la morfología. Acuérdense de ese color oscuro, tiña negra, ¿verdad? Entonces, ¿quién la produce? La piedra negra, pues aquí hay dos hongos, uno que es una levadura, Trichosporum, una especie de Trichosporum, que son levaduras, y la Piedriae hortai, que es el moho. Entonces eso es lo que nos interesa de esta lámina. Pues la micosis cutánea, que son causadas por hongos que infectan únicamente los tejidos queratinizados superficiales. Tenemos aquí una sola afección, dermatofitosis, que es producida por diferentes géneros, pero la que nos interesa es el único especie que la produce, que produce patogenia, que es el Epidermophyton phlocoxum. Entonces podríamos preguntar que de la dermatofitosis, cuál es la única especie que de un determinado género que produce afección. Entonces, dermatofitosis, ustedes ya van a saber que es la Epidermophyton phlocoxum. Las micosis subcutáneas, que generalmente son causadas con material contaminado como espinas de plantas y materiales punzocortantes. Y ahí tenemos esporotricosis, que ahí es el Sporotrix schenki es dimórfico. Entonces es un moho dimórfico a temperatura ambiente, pues
se comporta como moho y como levadura a 35 o 37 grados. De la cromoblastomicosis, pues son mohos con hifas tabicadas. Ahí tenemos varios géneros. Aquí son demasiados, entonces no podríamos preguntar específicamente de género y especie, sino más que todo sobre esta característica que tiene cromoblastomicosis, que es formar verrugas en forma de coliflor con accesos que tienen costra. Del micetoma, pues igual afecta con mayor frecuencia tejidos subcutáneos de pies, extremidades pélvicas. Es moho de hifas sectadas. Y las micosis sistémicas, que generalmente en esas nos centramos más, que ahí generalmente son producidas, son coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis y paracoccidioidomicosis. Entonces la sistémica, en la coccidioidomicosis tenemos al Coccidioides posadaci, y Coccidioides ignitis, que son mohos. La histoplasmosis, que aquí sí es un hongo dimórfico, porque es muy conocida, Histoplasma capsulatum, parásito extracelular facultativo. Las aves son su hábitat, el guano de murciélago y tierra alcalina. La afección que produce es histoplasmosis pulmonar crónica y que se observa más a menudo en varones. La blastomicosis, que es Blastomyces dermatidis, hongo dimórfico térmicamente. Ahí les puedo preguntar a qué se refiere a la definición de hongo dimórfico térmicamente, pues que su dimorfismo lo presenta dependiendo de la temperatura. A temperaturas ambientes generalmente se comportan como mohos, y a temperatura cercana a la del cuerpo humano se comportan como levaduras. La paracoccidioidomicosis, que aquí sí podría preguntar que quién lo produce, porque es un solo moho, Paracoccidioides brasiliensis, o que se denomina también Blastomyces sudamericana, otro hongo dimórfico térmicamente. Y las micosis oportunistas, que son afecciones que prosperan ante una baja de las defensas del sistema inmune del sujeto afectado. Voy a preguntar esto para que afinen ahí lo de los inmunocomprometidos, inmunodepresivos. Ahí tenemos el criptococosis, que ahí lo producen generalmente Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Entonces poseen grandes cápsulas de polisacáridos. Estas son levaduras, muy curioso. El Aspergillus fumigatus, que es el único patógeno de la aspergilosis. Eso es lo que les podría preguntar, que cuál es el único patógeno de los aspergilos. De los mucormicosis, ¿quién lo produce? Que es el Rhizopus oryzae. Los demás pues no está de más conocerlos. Los diagnósticos, pues que generalmente se hacen con tinción, que ya hay equipos para hacerlo. La distribución, que es mundial. En la prevención casi que no vamos a preguntar. El control es posible que sí. Y pues este es el resumen, que generalmente solo es para que ustedes lo tengan como presente. Y pues aquí terminamos lo que es el tutorial. Muchas gracias y éxitos en su parcial.